Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Face to Face 2.0. Nuestro invitado de hoy, el doctor Fernando Ibáñez de Santiago de Chile, quien nos va a hablar de trauma aórtico cerrado. Buen día, ¿cómo están? Aquí en una nueva edición de nuestro Face to Face 2.0, como se dice actualmente con los programas de computación. Bueno, le hemos definido como que estamos en una etapa nueva, que es la 2.0. Y en esta edición 2021 tenemos una cantidad de invitados muy importantes y hoy nos visita en esta entrevista un cirujano vascular muy prestigioso de América Latina. Actualmente trabaja en la clínica alemana y en el Hospital Salvador de Santiago de Chile. Es profesor asociado de cirugía de la Universidad de Chile y se trata, como ustedes lo pueden estar viendo a mi lado, del doctor Fernando Ibáñez, que es mi amigo aparte. Así que va a ser una charla muy amena y la vamos a pasar muy bien. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día. Hola, buen día. Gusto de saludarte, Marcelo. Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Muy bien para estas épocas de pandemia. Sí, ni hablar, sí, ya eso es bastante, eso ya es bastante. Bueno, Fernando, ¿te parece si empezamos ya directamente? Me gustaría saber, ¿vos sos de Santiago o sos de alguna otra región? Yo soy nacido y criado en Santiago. Ah, mira. Como decimos en la Argentina, los porteños en Buenos Aires, vos sos de Santiago, vendría a ser porteño en Santiago, ¿no es cierto? Sí, más bien más cerca de la montaña, digamos, que del mar. Pero me tocó vivir un tiempo corto, un par de años pequeño en Chillán. Eso Chillán está más o menos a 400, 500 kilómetros al sur de Santiago. Hay unas termas. Después volví a Santiago el resto de mi vida de estudiante. Hay unas termas ahí en Chillán, donde dijiste. Sí, muy conocida, muy buena. Sí, bueno, sí. Ahí Pancho Valdés hizo un CELA, el CELA número 3 se hizo en Chillán, lo organizó él, Francisco Valdés. Sí, estuvimos allá y presentamos un póster, pero más disfrutamos de las presentaciones de nuestros amigos y de unos hermosos paseos que hicimos, porque no había nieve en esa época. Estuvo muy agradable. Buenísimo, buenísimo. Un lugar de convivencia muy grato. Muy bueno. Decime, ¿y tu infancia la transcurriste en algún barrio en particular o cómo fue? Soy gran parte de la infancia en Ñuñoa. Ñuñoa es un barrio que está al sur en Santiago, es un barrio de clase media, de profesionales, muy, muy agradable y que tiene las características de que compatibiliza distintos grupos sociales. Es un barrio en que jugábamos en aquella época a la pelota en la calle, me acuerdo, ¿eh? Era nuestra manera de entretenernos. ¿Te seguís viendo con esa gente, Fernando, de esa Con época? algunos de ellos los veo ocasionalmente, pero la verdad que la vida nos ha ido separando, algunos de manera bastante traumática y otros uno los va perdiendo, desgraciadamente. Decime, ¿y tus comienzos como estudiante, así dónde fueron, dónde empezaste? Previo a medicina, Previo a medicina, ya. Yo estudié en el Colegio San Ignacio, con los jesuitas, prácticamente toda mi educación secundaria, y al final terminé en el Instituto Nacional, que fue el primer instituto que se formó en la República de Chile, de una tremenda tradición. Y de ahí ya directamente a la Escuela de Medicina, así como... ¿A dónde fue que te entrenaste en la Escuela de Medicina? En la Universidad de Chile, hice todo el pregrado en la Universidad de Chile, y básicamente en los hospitales Salvador, en el Hospital Roberto del Río, hacer pediatría. En realidad la Universidad de Chile tiene varios centros en Santiago, y en esos centros rotan la gente que se está formando en la universidad, tanto en el pregrado o en el posgrado. ¿Y en aquella época existía la especialidad cirugía vascular o todavía no se había
separados. No. En Claro. aquella época. Está como mis nietos que me preguntan, Tata, en aquella época, A ver, ¿habían autos? Te lo digo porque yo también tengo mis años, te voy a decir, no soy nada joven y sé que en muchísimos países la especialidad no existía, se No, desarrolló después. no, Se no hacía existía en parte esa de la época. cirugía general. Sí, yo hice la beca, no, yo cuando terminé de estudiar medicina, me tocó una época en la cual todos teníamos que salir a provincia a hacer un periodo que era periodo general de zona, en lo cual manejábamos toda la medicina, digamos. Me tocó un hospitalito que tenía 100 camas y que yo era el director del hospital. De la sala de clases del aula a director del hospital en Pero corto escuchame, tiempo. ¿en qué lugar del país te tocó? Eso me tocó en la provincia de Osorno, en una parte, en un pueblo que se llama Purranque, que está a la altura de ustedes de Bariloche, más o menos, y Mirá. comparte varios lagos, está en plena zona de lagos, Ajá. lacustre de Chile, o sea que el trabajar era casi perder el tiempo de no poder ir al lago, pero realmente fue una época muy bonita. ¿Y tus entrenamientos en cirugía vascular, dónde fue que los hiciste? Primero hice cirugía general Sí. en el Hospital Salvador y me quedé ahí y empecé a hacer cirugía vascular, no con un programa formal, no había programa formal en Chile en esa época, y salía afuera a hacer rotaciones de meses en algunos centros, pero ya dedicado fundamentalmente a la parte endovascular. Endovascular. Ajá. Exacto. Y decime, ¿cuándo fue o en qué contexto tuviste la visión de que, no sé, de que la terapéutica endovascular iba a tener un espacio dentro del armamentario vascular general? ¿Cuáles fueron los highlights, los hitos que a vos te dijeron, no, esto sirve, hay que seguir para adelante con esto? Mira, de partida leyendo lo que estaba pasando en toda la cirugía, viendo, ¿no es cierto?, los primeros trabajos sobre endovascular y yendo a unas jornadas que hacía también Queral y Criado en Miami. Claro. Y ahí me tocó como palpar lo que yo ya sospechaba. Y esto me generó realmente un interés extraordinario en el acercamiento endovascular del tratamiento de la enfermedad arterial y todo. Me acuerdo que junté unos pesos y me fui a las Islas Canarias. Y en las Islas Canarias había un gran, no era cirujano, había sido médico general y después se dedicó a la radiología. Era un radiólogo internacional, Manolo Mainar. Manuel Marinar. Claro, Manolo, gran valor, sí. Pero con Mainolo estuve ahí un par de meses, alojado en la casa de unos amigos. Y Y la te habrás verdad, divertido mucho también. pues que muy simpático, Sí, muy agradable. Realmente era la parte más agradable que hay en esa isla. Y ahí los vi, tenía un centro con 4 salas de rayo que trabajaban simultáneamente. Varios radiólogos tenían ahí mismo ecodople, entonces tenían sala, como decían ellos, hacían el tratamiento completo. Entonces, si ellos son capaces de hacer un tratamiento completo, con mayor razón nosotros. Entonces ahí, la verdad, las cosas que me fui quedando un tiempo y viendo, porque en realidad uno más que nada miraba, y ya como que palpé esta realidad. Y después fui saliendo, fui a Leicester, fui con el profesor Bell y Bolia, que también, y ahí fui también a hacer algo en San Luis, Missouri, pero Gregorio. enfocado 100% a la parte endovascular, que era la parte que yo veía que teníamos que de alguna manera tener presencia y tener algún tipo de formación. En San Luis estuviste con Gregorio Sícar, Con Gregorio Sicar, exactamente. maestro de la cirugía y abierta, ni te digo, ¿no? Y luego fue Luis Sánchez a trabajar con él ahí, que lo entrevistamos el año pasado, y bueno, ahora Luis es el jefe, ¿no? Con el retiro de Gregorio. Bueno, yo fui una vez primero con Gregorio y después fui otra vez también Sí. ahí al hospital en San Luis y estaba ya el jefe Sánchez.
la verdad de las cosas. Muy, muy buena rotación. Sí, sí. Y eso derivó, Marcelo, en que en Chile todavía no había como mucho interés en lo endovascular. Los cirujanos éramos cirujanos. Sí. Tú con el bisturí tenías que resolver todo. Y tocó una vez que me tocó organizar junto con Pancho, al cual tú nombraste ya, una mesa redonda del American College. Y ya estaba organizada y traíamos a O'Hara, a Patrick O'Hara de la Cleveland, para discutir casos de cirugía abierta. Y yo dije, yo no voy a participar porque yo quiero hacer algo endovascular. Primera, porque me interesa eso. Lo otro va a ser más de lo mismo. Y con Pancho, la verdad de las cosas, frente a la oposición de todo el resto, impusimos la idea, hicimos una mesa redonda, cirugía vascular cubo-ADIS. Y ahí discutimos cuál era nuestro futuro y que esto era muy importante. Y fue muy, muy extraño porque yo estaba recién empezando y fui tratado de comerciante con mis colegas, y así, porque la verdad que aunque sea con el bisturí en la mano, trataré, aunque me quede solamente los aneurismas, me dijo uno de ellos, porque todas las estenosis las van a tratar ustedes. Aunque Mira, sean los aneurismas, los trataré con mi bisturí. no te preocupes porque Dotter, Grunzig, todos ellos fueron tratados también, el mismo Parodi, de comerciantes y de hacer una medicina absolutamente no basada en evidencia ni científica, ¿no? O sea, experimental, básicamente. Así que todos los que han pasado por la terapéutica endovascular en los inicios han sufrido el mismo problema, realmente. Bueno, Fernando, hoy vamos a hablar de trauma aórtico cerrado. Ese es el tema que hemos convenido. ¿Podés hacerme un overview así de lo que vamos a ver en 1 o 2 minutos? Mira, el trauma vascular, básicamente, como todo trauma, es una patología que se ha incrementado tremendamente en la frecuencia y en el daño que produce en población joven. Y con esta vida como acelerada que tenemos, los accidentes de tránsito y todo, una de las partes importantes, una de las lesiones importantes es el traumatismo cerrado de aorta, que muchas veces lo pasamos por alto. El paciente con suerte que se ve entero, por así decirlo, al lado de alguien que está sangrando tremendamente, es muchas veces el paciente que se va a morir de un trauma aórtico si no conocemos el tema. Y eso me motivó a proponértelo para que lo conversemos y vamos a revisar cuáles son las causas y cómo se maneja y cómo ha cambiado un poco esto. Muy bien. Bueno, entonces te invito a pasar a la presentación cuando quieras. Como habíamos estado conversando con Marcelo Cerezo, hoy día vamos a revisar algunos puntos que nos han parecido relevantes en el manejo diagnóstico y en el tratamiento del trauma a la aorta torácica. Como decíamos, el trauma en general se ha convertido en una causa de muerte muy frecuente, no solo en Chile o en Latinoamérica, sino que en todo el mundo. Y la patología de la aorta traumática torácica también tiene un rol muy importante en la morbilidad y la mortalidad derivada del trauma. A comienzos de la década del 2000, nos tocó atender una paciente que les quiero mostrar un poco cómo fue, que tuvo un accidente de tránsito. Ella iba manejando, venía del veterinario, me acuerdo perfectamente, y venía con el gato adentro del auto. Y el gato de repente se puso nervioso, empezó a saltar y ella chocó contra un poste. Y choque bastante fuerte, 40, 50 kilómetros por hora, directo, un impacto directo en el poste, y ingresó, ¿no es cierto?, consciente, con una herida contusa en la región frontal, dolor refería a la palpación del tórax, y se le hizo un escáner, fractura estable S2 y fractura de esternón, que la podemos ver ahí, ¿no es cierto?, en el escáner que se le hizo en la paciente. En esa época, los pacientes, o previo a eso, con estas lesiones iban directamente a cirugía cardíaca. Pero nosotros, en nuestro grupo vascular, ya
habíamos hecho algunos tratamientos endovasculares de aorta, la mayoría endovasculares de aorta abdominal y un par de casos de aorta torácica. Y planteamos la opción endovascular, y al final me preguntaron si teníamos todos los recursos, porque estos recursos no estaban en Chile. Yo ya tenía conversado con las compañías y llegaron todos con todo, y la hicimos de manera endovascular. Y ahí está la ortografía de aquella señora con el pseudoneurisma marcado por la flecha. Desplegamos una endoprótesis Talent. Ahí está abierta la endoprótesis, ¿no es cierto?, con el free flow a la altura de la subclavia izquierda. Y la paciente afortunadamente evolucionó muy bien y es un angio-TAC de control en el cual se ve completamente resuelta ese pseudoneurisma. Y hasta que la seguimos estuvo sin ningún problema. De ahí en adelante, todos los traumatismos de aorta fueron resueltos por nosotros y de manera endovascular. Un poco la historia. En el año 1557, Andreas Vesalius describe el primer trauma, ¿no es cierto? Era un jinete que se cayó del caballo, o sea, también, entre comillas, accidente de tránsito. Y después de esto pasan varios siglos. La primera reparación fue hecha por el grupo de Beckey. 20 años después se desarrollan técnicas de Chant temporales para mantener irrigada la parte distal y la médula, y se desarrolla también mejores material protésico, con lo que disminuyen bastante la mortalidad quirúrgica abierta. Y Cato y colaboradores comunican la primera reparación endovascular a fines de la década de los 900, prácticamente entrando al año 2000. Las causas, como veíamos, del trauma cerrado son la mayoría accidentes de tránsito. Algunas caídas de altura, otro 3% son variables, atropello, etcétera, que también se incluirían dentro de accidentes de tránsito. Todos ellos son traumatismos de gran energía y que tienen lesiones múltiples asociadas, que a veces confieren un especial cuidado en qué tratar primero, ¿no es cierto?, el trauma aórtico o el traumatismo encefalocraniano. El 1,4% de los pacientes que tienen fractura de pelvis tienen asociada una lesión de aorta. Sirve como marcador, en el fondo, de alguna manera, que ese paciente tiene varios traumatismos policontusos derivados de un trauma de alta energía. El 33% de los 304 fallecidos en accidentes de tránsito o caídas de altura en Estados Unidos eran por trauma de aorta. Y el 85% muere en el sitio del accidente derivado de la lesión aórtica, y más del 90% fallece en las primeras 24 horas. O sea que es un traumatismo realmente que produce una gran mortalidad. Tanto de así que es la segunda causa de mortalidad en el trauma contuso, porque la primera es la lesión intracraneal por el traumatismo encefalocraniano. Este es un análisis de la historia natural de casos fatales que fueron vistos en dos series. Una del 2001 y otra 10 años después. Bucar describe 250 casos fatales y la mayoría falleció en el sitio del accidente, hasta el 80%. Y los otros fallecen precozmente dentro de la hospitalización, dentro de las primeras horas de la hospitalización. Y Teixeira, como les decía, 10 años después, describe un 80% de mortalidad en el sitio del accidente. O sea, no cambian las cosas en manejo prehospitalario. O sea, es tan violento el trauma que mueren prácticamente el 80%, y eso no lo hemos podido disminuir. Y el 20% en esta serie fallece en el hospital. ¿Por qué fallecen? Porque la energía es tremenda. Y vean ustedes que hay varios tipos de estrés sobre la aorta. La aorta se dobla
¿no es cierto? Y queda fija en el istmo aórtico, en esta área, y entonces al movilizarse y doblarse se mueve toda la estructura y se fractura, por así decirse, el endotelio y la media y queda sostenida exclusivamente por la adventicia. Además hay fuerzas de torsión y otro mecanismo al cual se le ha dado bastante importancia es como un pistón de agua que estresa y dilata violentamente la zona. Y vean ustedes que no es solamente en el istmo aórtico, sino que en distintas porciones de la aorta también tienen algunos sufren traumatismo. Dentro de las pacientes que fallecen, la autopsia demuestra que el istmo es más o menos un 50% de la causa de la muerte del paciente. En cirugía, en cambio, lo que se encuentra, ya no en los fallecidos, sino que lo que van a cirugía a repararse, el 80 a 100% de la lesión en el istmo. ¿Y por qué esta diferencia entre los que fallecen? Es porque las lesiones más violentas lesionan otras partes de la aorta ascendente, el arco de la aorta, y estas son tremendamente mortales. Y esos pacientes son los que justamente no llegan a cirugía. ¿Cómo lo diagnosticamos? Bueno, se usaba la radiografía de tórax como un elemento primordial para hacer el diagnóstico, y aquí tenemos varias alteraciones de la radiografía de tórax. La más importante de todas es un mediastino ensanchado, más de 8 centímetros, pero en realidad no es un buen método diagnóstico. Hay un 60% de radiografía de tórax normal, entre comillas, y que tienen trauma de aorta. Por lo tanto, el traumatismo debe ser sospechado de manera bastante, yo diría, investigativa, no quedarse con una radiografía de aorta normal. ¿Cómo se hacía el diagnóstico más adelante? Con el aortograma. Y fíjense ustedes que fines del año 99, ¿no?, prácticamente inicios del 2000, el aortograma era el método diagnóstico preferido. En cambio, de años después, del 2007, se cambia completamente, ¿no es cierto?, el método diagnóstico. Y el principal método diagnóstico es, en este caso, el escáner, el angioscáner de tórax. El aortograma cambia entonces su rol de un rol de diagnóstico, que en realidad ya no se usa, a un rol terapéutico porque permite hacer la cirugía endovascular. Y aquí tenemos el examen primordial, fundamental, el examen en el que uno debe realmente hacer el diagnóstico cuando sospecha un trauma de aorta en un paciente que tuvo un accidente violento de automóvil, ¿no es cierto?, y que falleció el acompañante y él no se ve que tenga ninguna lesión externa. Ese paciente uno está obligado a hacer un escáner de tórax. Tiene una sensibilidad y especificidad casi perfecta dentro de lo que puede hacer las cosas médicas, y permite también hacer las mediciones y planear la reparación endovascular. La angioresonancia es como la alternativa, pero en general, por lo menos en Chile, no está disponible en muchos lugares. En los hospitales cabecera de provincia hay resonadores, pero no es fácil. Además es lento, un paciente que tiene dolor, que está a veces un poco con problemas en otras partes, llevarlo un par de horas, ¿no es cierto?, el resonador no es la manera de resolver el diagnóstico. Sí sirve como un elemento de seguimiento, porque estos pacientes son jóvenes habitualmente y requieren un seguimiento largo y no queremos irradiarlo. Entonces ahí realmente tiene el rol la resonancia nuclear. El ecocardiograma transesofágico es menos seguro que el angiotac. No es fácil encontrar un cardiólogo, ¿no es cierto?, disponible a las 2 de la mañana para que haga rápidamente un ecocardiograma transesofágico.
Pero sí puede usarse en pacientes que no lo queremos movilizar por lesiones asociadas y evitamos tener que llevarlo, ¿no es cierto?, a la sala del escáner. Ahora, el ecocardiograma transesofágico es de gran ayuda durante la intervención. En todos los TEVAR, si uno tiene el anestesiólogo que tiene formación en ecocardiograma transesofágico, realmente brinda una ayuda realmente importante. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, este es un caso nuestro también de un eco transesofágico intraoperatorio. Tenemos acá el pseudoneurisma, tenemos la concavidad de la aorta y las ramas del arco aórtico. Y al lado tenemos el Doppler, la misma lesión, el mismo paciente, y se ve, ¿no es cierto?, que la sangre rellena el pseudoneurisma. Desplegada la endoprótesis, la vemos in situ ahí, la endoprótesis sellando esta lesión. Y en el Doppler, lo mismo, vemos cómo se llena la aorta, pero ya no se llena el pseudoneurisma, lo que demuestra que está bien sellado en el intraoperatorio. Entonces tiene una ayuda realmente inestimable contar con este examen para realización de TEVAR. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Cuando nos toca enfrentar a ese paciente que viene llegando, ¿no es cierto? Si el paciente viene hipotenso, viene con elementos de sangrado, inmediatamente hay que ir a intervenirlo, no tiene otra chance. Pero si no hay una ruptura, no hay una lesión que esté creciendo, que esté llenando el mediastino o llenando hacia el cuello, lo podemos reanimar, lo que se llama una hipotensión mantenida, que en el fondo lo que hace es mantener una presión menor dentro de la aorta, lo que evita que la aorta se rompa. Esto es en la teoría, pero sí hay algunos análisis como este que vemos acá, que con un control riguroso de la presión, el riesgo de ruptura baja de un 12 a 1,5%. ¿Y cómo se logra eso? Restringiendo el volumen, uso de beta bloqueadores como el esmolol y bloqueadores del calcio, y ojo con los pacientes que tienen TEC y con los viejos porque a veces se deterioran con el uso de esta hipotensión controlada que mantenemos en estos pacientes. Un poco con el objeto de ir a tomar decisiones. En el manejo de los pacientes con trauma aórtico se ha intentado categorizar las lesiones secundarias a este trauma. Y aquí la Sociedad Vascular Americana, el año 2011, plantea una clasificación en 4 grados. Un desgarro de la íntima, la lesión menor, un desgarro, o sea, una lesión con un hematoma. Tercero, un pseudoneurisma, como la paciente que vimos. Y cuarto, ya ruptura franca que requiere manejo inmediato. Y esto conlleva, ¿no es cierto?, una intención de manejo terapéutico. Y si hay un desgarro íntimo, eso en general se está tratando de manera progresiva con manejo conservador, manteniendo esa presión baja, ¿no es cierto?, y con seguimiento de imágenes para ver cómo evoluciona eso. Grado 2 y 3, el hematoma, el pseudoneurisma, en general van a tratamiento quirúrgico o mejor aún, como veíamos, tratamiento endovascular. Y el 4, sin discusión, un tratamiento realmente urgente para ir a solucionar ese sangrado. Ahí la hipotensión permisiva no sirve de nada. Hay otras clasificaciones, además de esta de la SBS, como es la de Vancouver, que mide las lesiones entre 1 centímetro o mayores de 1 centímetro, y eso le suma como un riesgo, si son lesiones de menos de 1 centímetro o son mayores.
Y aparentemente esta clasificación de Vancouver tiene mejor correlación con la mortalidad que tienen estos pacientes. Y la última, el de 2016, esta de Harvard View, en que las clasifica en 3. También midiendo las lesiones mínimas, ¿no es cierto?, moderada, si hay un pseudoneurisma o las lesiones son mayores de 1 centímetro, y si hay salida a medio contraste de ruptura. Y esta sí tiene una indicación de manejo. La mínima se trata con tratamiento conservador, la moderada con TEVAR, pero diferido, no inmediato, y severa sí un TEVAR urgente. ¿Por qué tiene mejor resultado el TEVAR? Aquí está lo que todos conocemos, ¿no es cierto? Un procedimiento menos invasiva, se podría hacer con anestesia general, no se requiere toracotomía, etcétera, etcétera. Todo esto conlleva a menos injuria al paciente, por lo tanto, una mejor recuperación y una mejor sobrevida. Esta es un poco como la base por qué se cambió de cirugía abierta a cirugía endovascular. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, lo que informó este resultado de que comparaba tratamiento endovascular con tratamiento abierto. Son prácticamente 200 pacientes con características bien parecidas, son mayores, quizás es una diferencia, pero que no es estadísticamente significativa, los que van a la parte endovascular. Y si se fijan, los resultados son dramáticamente distintos. 23% de mortalidad cirugía abierta y un 7% de la parte endovascular. Este otro trabajo es un metaanálisis relativamente moderno, 2008, ¿no es cierto?, en lo cual la mortalidad, fíjense, endovascular es muy parecido al anterior, 7%, cirugía al doble, pero aquí también analizan la paraplegia y el accidente vascular encefálico. Y la verdad que hay una gran diferencia y mejores resultados entre la endovascular en relación al manejo quirúrgico. Este otro también pretende ver la diferencia en los resultados con ambas conductas. Este es un trabajo hecho por gente muy relevante de Estados Unidos, en Houston, Safi, Estrella, Azizadeh, que son verdaderos padres del manejo de la aorta, y en ello los resultados de este estudio prospectivo de prácticamente 10 años con 106 pacientes, una cosa muy interesante es que al principio lo operaban todos y al final todos fueron al tratamiento endovascular, o sea, un cambio dramático en estos 8 años de trabajo prospectivo. Y esto fue porque la cirugía abierta tenía 3 veces más complicaciones y 3 veces más mortalidad que la cirugía endovascular. Y cuando se hizo un análisis de costo, era semejante con ambas metodologías. Derivado un poco de esto y de otro análisis, la Sociedad Vascular Americana plantea, ¿no es cierto?, sus guías, el 2011, y estas guías sugieren varias cosas que no sé si todavía valen, pero muchas de ellas todavía están en plena discusión o vigentes. Sugiere tratamiento endovascular. ¿En qué momento? Precoz, dice, menos de 24 horas o al menos previo a la alta. Esto ha ido cambiando un poco y se ha ido como dilatando quizás en la espera de la estabilización del paciente. Lesiones mínimas, manejo expectante. Ahora hay algunos grupos que proponen que incluso hasta los pseudoneurismas se vean con imágenes seriadas. No todo el mundo está de acuerdo en ese manejo. La reparación endovascular, el manejo de la subclave izquierda. Yo creo que es un tema que todavía no está zanjado, especialmente en el trauma. Heparina, sí. Drenaje cefalorraquídeo, no de rutina,
anestesia general y técnica de acceso femoral recomiendan quirúrgico abierto. Quizás ahora hay grupos que están haciendo percutáneo. También ha ido cambiando un poco esto desde 2011 hasta el día de hoy. ¿Cuál es el momento de que tenemos que reparar? Como decíamos, la guía del 2011 que vamos a ver, menor a 24 horas. Pero hay conductas cada vez más recientes que se diferida, que es luego de las 24 horas. ¿Por qué? Porque la ruptura de la aorta, cuando ya se controló esta hipotensión permisiva, luego de 4 horas es raro que la aorta se rompa. Hay también pacientes que ingresan con lesiones de otros órganos que son de riesgo vital y que a veces merecen, si la lesión aórtica está estable, ser tratados primero. Especialmente, ahí a veces discutimos un poco o intercambiamos ideas, más bien con los neurocirujanos. Se logra una mejor estabilización fisiológica y fíjense que la revisión del 2009 al 2013 de datos, ¿no es cierto?, de Trauma National Bank de Estados Unidos muestra que hay una mortalidad precoz de un 12% versus la misma reparación de TEVAR, si es diferida, esto baja a la mitad, 5,4%. Y en el manejo de la subclavia, claramente esto es una revisión sistemática de más de 10 años, que tiene todas las limitaciones de las revisiones sistemáticas, sobre todo en la homogeneidad de los grupos, pero claramente hay menos isquemia del brazo, hay menos stroke y menos isquemia medular cuando no se cubre la subclavia en la reparación del trauma aórtico. En resumen, el trauma aórtico es una patología frecuente, segunda causa en traumas contusos. Hay que sospecharlo, si no, no lo vamos a diagnosticar. Y el método diagnóstico es el angioTAC de tórax. Mejor resultados con la cirugía endovascular, pero quedan algunas cosas por definir. ¿Hasta dónde usar el tratamiento conservador? Eso no está definido. ¿Cuál es el resultado a largo plazo del TEVAR, sobre todo en esta población joven? Hay una tendencia a que se dilate en algunos trabajos la aorta, pero ¿eso tiene repercusión o no? Eso también está en discusión. ¿Y cuánto tiempo debemos seguir con imágenes a los pacientes después de un tratamiento por TEVAR? Muchas gracias. Muy buena presentación, Fernando. La verdad, una actualización con datos contundentes y duros. Y te voy a hacer una consulta. Viste que, como bien has dicho, los jóvenes cada vez son los que más tienen este tipo de patología. Y también coincidirás conmigo en que es muy común en la gente joven la presencia de un arco bien gótico, bien cerrado, y las aortas no son grandes, son chicas, y a veces hay un mismatch entre la porción de la aorta, digamos, transversa con la aorta descendente. Y como la mayoría de esas lesiones tratables son las lesiones del istmo, es decir, son transecciones aórticas traumáticas, cuando haces un tratamiento con endoprótesis, digamos, ¿haces algún mecanismo de refuerzo en el sector proximal o solamente pones la endoprótesis o por ahí pones la endoprótesis y después pones un stent de fijación del cuello proximal debido a que el ángulo está encerrado, ¿no? Sí, la verdad que es un problema los jóvenes porque a veces el diámetro de la aorta también es difícil tener endoprótesis para ese diámetro pequeño. Incluso algunas endoprótesis que fueron diseñadas especialmente para estos casos tuvieron que ser retiradas del mercado, ¿no es cierto?, porque tuvieron problemas en el seguimiento. No hemos tenido necesidad de reforzar con un palmazo o reforzar con un CP, porque se ha cubierto bien. Y en la mayoría hemos cubierto la subclavia al principio, sobre todo con bastante, yo diría, soltura de cuerpo. Y afortunadamente no tuvimos problemas. Y en el seguimiento ninguna de las endoprótesis ha migrado. Yo creo porque no hemos tratado más de 10 o 15 casos en total. Muy bien.
Y ahora nuestro nuevo bloque Fast Talks, charlas rápidas, donde los más prestigiosos radiólogos intervencionistas de Latinoamérica participan de nuestro programa. En nuestro bloque nuevo de este año, que se llama Fast Talk, que es un bloque exclusivo para radiólogos intervencionistas. Y si ustedes ven a quien tengo al lado, todos lo conocen, es un radiólogo de primera categoría, de una gran calidad profesional y didáctica y docente. De hecho, he quedado impactado de una charla que él dio sobre el tema que va a hablar hoy, y por eso se lo pedí, para que nos lo dé con nosotros. Entonces, con nosotros ahora el doctor Luis Cruz. ¿Cómo estás, Luis? Marcelo, muy bien, muchas gracias, encantado de estar con vos, a tu lado. Bueno, para los que todavía no tienen una noción de quién es el personaje que está acá adelante, les digo que Luis es médico radiólogo intervencionista en el Hospital Universitario San Vicente, que conozco de Medellín, ya que he ido ahí un par de veces con Giovanni García, que era el jefe de cirugía en esa época, de cirugía vascular. También está en las clínicas Las Vegas de Medellín, que también conozco, porque he ido también allí a hacer algunos casos. Además es profesor del Fellow de Radiología, es de la radiología intervencionista, ¿no?, de la Universidad Antioqueña, y expresidente de la Asociación Antioqueña de Radiología. Y además es uno de los miembros de, yo creo, el grupo más importante en cuanto a difusión hoy por hoy de procedimientos endovasculares y tácticas y técnicas y educación endovascular, que es el ENDOLAT de Miguel Montero Baker. Así que bueno, para mí es realmente un honor que estés con nosotros, Luis, pero antes de que comiences, permitime decir una cosa, y desde el fondo del corazón, porque Medellín es una ciudad de grandes radiólogos intervencionistas, y hace poco tiempo se nos fue de gira uno de los grandes, que fue Juan Fernando Gómez. Entonces, quiero en este momento hacer un homenaje pequeño para él, mencionándolo en este programa. Así que, Luis, dime un overview de lo que vas a hacer en estos minutos que vas a presentar. Vamos a hacer tips and tricks de cómo evitar fracasar en el intento con el Onyx, una adecuada preparación del Onyx. Vamos a ver un par de casos de lo tradicional del Onyx. Vamos a ver un caso un poco más avanzado de cómo utilizar el Onyx. Y vamos a terminar con una utilización un poco frecuente del Onyx, pero que lo estoy haciendo y da unos resultados maravillosos, como lo vas a ver. Muy bien, entonces estoy bastante ansioso por ver esa charla y pasamos a ella cuando quieras, Luis, entonces. Muy bien, Marcelo y amigos de Latinoamérica, como lo hablamos anteriormente, vamos a hablar de cómo lo hago yo con Onyx en este Face to Face 2.0. Así que estas son las cosas iniciales y básicas que tenemos de Onyx, y algo muy importante y que siempre recalco, y es que los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Así que es muy importante saber qué es lo que vamos a hacer para tener el total conocimiento y manejo y un éxito con cada cosa que estamos haciendo. ¿Qué es el Onyx? El Onyx es un agente embólico líquido de un copolímero que es como el lava de los volcanes que se solidifica, y al contactar la sangre, ese solvente hace que el Onyx se haga totalmente sólido y produzca una adecuada embolización. Algo muy clave e importante, y es que antes de utilizarlo hay que batirlo y rotarlo 20 minutos previo a realizar e iniciar la embolización. Y otra cosa muy clara que hay que tenerlo es que requiere catéteres compatibles. Muchas veces el fracaso es porque utilizamos un catéter que no sea compatible con el Onyx. Afortunadamente, hoy en día, la mayoría de los catéteres que utilizamos son Onyx compatibles, pero es muy importante que cada vez que tengamos un catéter en la mesa donde vayamos a utilizar el Onyx, verifiquemos que el catéter sea Onyx compatible para poder tener un adecuado resultado. Estas son las diferentes formas del Onyx, desde el agitador con el que viene, las diferentes jeringas. Usualmente vamos a tener 2 jeringas blancas y una jeringa amarilla. Las 2 jeringas blancas son para utilizar el Onyx y la jeringa amarilla es para utilizar el disolvente que viene en él. Y esto es lo que sucede cuando colocamos el Onyx dentro del recipiente líquido. Cuando ese contacto con la sangre, aquí emulamos algo con el agua, y es que se va solidificando y se precipita, haciendo así una oclusión del vaso y taponándolo por completo. ¿Qué es lo usual del Onyx? Lo usual del Onyx es que lo utilicemos en malformaciones vasculares de alto flujo.
uso en casos de neurointervencionismo. Sin embargo, hay que ir más allá. Y con esta presentación vamos a empezar a romper paradigmas, a expandir su uso, aprender y mejorar con cada caso que hagamos del Onyx. Esto es lo que tenemos, una malformación vascular arteriosa de alto flujo previamente tratada, en donde iniciamos su manejo con el Onyx, vemos cómo lo vamos tapando, y diferentes malformaciones vasculares periféricas en diferentes localizaciones donde vamos excluyéndolas, navegando con el Onyx, logrando una adecuada penetración y una total exclusión de la malformación en el control final. Preparación del Onyx. Lo primero, desde el inicio hay que batirlo 20 minutos como mínimo. ¿Qué va a hacer esos 20 minutos? Al batirse el Onyx va a hacer que todo ese tantalio que tenemos dentro de ese líquido, que es como una lava, se vuelva más líquido y permita viajar y penetrar adecuadamente en los vasos. Así que es muy importante utilizar esos 20 minutos para que el Onyx quede adecuadamente preparado. Hay que purgar muy bien el microcatéter. Cuando nos pasen el microcatéter, obviamente utilizando microcatéteres Onyx compatibles, hoy en día tenemos una vasta cantidad, el ProGray, el Direction, el Revar, el Apollo, entre otros, se me olvidan algunos, pero esos son los más utilizados. Debemos de purgarlo muy bien el microcatéter y dejar la jeringa conectada hasta entregar el DMSO, que es el dimetilsulfóxido, que es el que va en la jeringa amarilla. Y antes de inyectar ese DMSO, hay que lavar el catéter al menos con 10 centímetros cúbicos de solución de salina para que el catéter esté lo más limpio posible. Y eso es algo muy importante. Limpiar muy bien el catéter para que no se vaya a precipitar el Onyx dentro del catéter cuando lo estemos inyectando. Una vez hagamos eso, tenemos que llenar el microcatéter con esta jeringa amarilla, utilizando ese dimetilsulfóxido, verificar el espacio muerto que tiene el catéter. Eso es algo muy importante. Todas las cajas de estos catéteres, del Revar, del Echelon, del Apollo, tienen en su carátula un volumen de espacio muerto que hay que respetar. Y eso es uno de los trucos por los cuales fallamos cuando empezamos a utilizar el Onyx. Así que siempre hay que mirar el Dead Space Volume, el volumen de espacio muerto que tiene cada catéter. Si no lo tiene en la carátula de la caja, hay que buscarlo en el libro de instrucciones que viene dentro del catéter, que viene el ProGray, el Direction, el Vasco, entre otros. Esos microcatéteres, dentro de su caja hay un cuadernillo donde está el volumen de espacio muerto que tenemos que llenar, porque si no llenamos todo ese volumen de espacio muerto con el dimetilsulfóxido, el Onyx se va a precipitar y se va a taponar y a tapar el catéter. Así que hay que aspirar al menos 0.8 o 1 centímetro cúbico con la jeringa amarilla de lo que es de ese dimetilsulfóxido, y hay que inyectar lentamente. Aquí algunos ejemplos: el Revar de 18 se llena con 0.5, el Revar de 27 con 0.62, pero cada catéter tiene un diferente volumen de espacio muerto que hay que llenarlo adecuadamente para que no se precipite el Onyx dentro del catéter. Una vez llenado todo el microcatéter, cogemos el Onyx en la jeringa blanca, siempre con una aguja 18 o rosadita, y estas agujas no las podemos confundir, tenemos que tenerlas independientemente colocadas encima de nuestra mesa para no confundirlas a ellas, y siempre tratar de utilizar una aguja nueva cada vez que vayamos a cargar el Onyx, porque de lo contrario va a haber mucho tantalio precipitado y podemos ocluir el catéter accidentalmente. Así que algo tan simple como cambiar de una aguja 18 por una 18 nueva nos va a ayudar a no fracasar en el intento cuando estamos utilizando el Onyx. Siempre hay que hacer esto, hay que conectar la jeringa del Onyx verticalmente para que entre el catéter y el Onyx no se nos metan burbujas aéreas que vayan a taponar y a precipitar el Onyx. Así que este es otro punto clave para evitar que el Onyx se precipite. La preparación del Onyx, y cuando estamos inyectando hay que inyectarlo muy lentamente. Lo recomendado es hacerlo a una velocidad de 0.16 a 0.25 milímetros por minuto. Es difícil de calcular. Aún así, lo más importante es saber que lo podemos hacer lentamente, muy lento. Para esto hay que llenarse de paciencia para hacerlo de la mejor manera. Y en resumen, estas son las principales etapas del procedimiento. Entonces, primero hay que agitar los viales durante 20 minutos del Onyx. El DMSO no hay necesidad de agitarlo. Hay que irrigar el catéter como segunda etapa.
Y segundo paso, con solución salina. Después llenar ese espacio muerto con el DMSO. Ya saben que tenemos que fijarnos en cada microcatéter qué tiene de espacio muerto para poderlo llenar adecuadamente. Y hacer esto, hay que rellenar muy bien el hub del catéter con las goticas de DMSO para que después, cuando estemos conectando el Onyx en forma vertical, no se nos llene de aire, eliminar todas esas burbujas aéreas que pueden haber y finalmente colocar e inyectar lentamente el Onyx para que vaya penetrando a través del catéter hacia la malformación que queremos tratar. Así que es una solidificación progresiva y controlada. La primera etapa es la de la inyección y vemos cómo el Onyx empieza a salir. Cuando hay reflujo, tenemos que tener un control y es ahí cuando hay que esperar siempre y el tiempo y el número de oro para esperar en este tiempo son 3 minutos. Esos 3 minutos que se van a volver eternos en nuestra sala, podemos hablar del cambio climático, del partido de fútbol, del precio del dólar, de lo que queramos hablar, pero es importante esperar 3 minutos, porque en esos 3 minutos se va a formar un tapón, que ese tapón nos va a permitir avanzar hacia la etapa 3, que en la etapa 3 lo que sucede con el tapón es que se solidifica la parte periférica del Onyx y va a quedar blanda la parte central. Y al quedar blanda la parte central, el Onyx va a poder avanzar a través de esa parte central, permitiendo una adecuada penetración a los vasos más distales y ocluir todo ese nicho malformativo que estamos haciendo. Así que el Onyx es un líquido embólico que te va a permitir una inyección lenta y controlada, la posibilidad de parar y de reiniciar la inyección en forma lenta, una liberación en una forma de presentación cohesiva, una excelente visibilidad porque es supremamente radiopaco y cada inyección hay que hacerla con road mapping, es decir, paramos, hacemos un nuevo road mapping cada vez que vayamos a inyectar después de haber esperado esos 3 minutos para poder ver el Onyx con el road mapping, un control geográfico durante la inyección del líquido embólico permanentemente y va a ser una embolización completa y una penetración de las lesiones vasculares más distales. Entonces muchos de ustedes me dirán, pero bueno, yo tengo Field, yo tengo Squid, y aquí es una pequeña comparación y un cuadro comparativo de lo que tenemos de líquidos embolizantes en el momento en el mercado. Tenemos que el Onyx versus el Squid versus el Field, básicamente el Onyx versus el Squid es casi que lo mismo, se maneja de la misma manera. El Squid es un poco menos opaco, viaja más, es menos denso, entonces va a permitir una adecuada penetración del vaso. Sin embargo, hay algo de control que muchas veces no lo vamos a tener y es un poquito más barato que el Onyx. El Field es menos opaco, genera menos artificio, pero es un poco más costoso, además de que el Field viene en una presentación de 1 centímetro cúbico y en ocasiones eso nos va a permitir que no tengamos tanta cantidad de líquido embólico para tratar nuestra malformación, porque muchas veces empezamos tapando los vasos malformativos y se va llenando la malformación, se va difuminando el Onyx a través de los vasos malformativos y muchas veces vamos a necesitar 2, 3, 4 o más ampollas para poder ocluir la malformación que estamos tratando. ¿Y qué es lo usual del Onyx? Y es aquí a lo que vamos a mirar qué es lo usual del Onyx. Malformaciones arteriovenosas de alto flujo. Esta paciente es una mujer. Esto es algo muy típico que lo vemos. 34 años con una malformación arteriovenosa. Siempre viajamos con el Onyx lo más distal posible. Esta paciente la habían tratado previamente con coils también. Y empezamos a viajar y a tapar los vasos malformativos lentamente con una buena oclusión. Lesiones malformativas en los dedos. Hay que tener mucho cuidado. Esto usualmente hace mucho tiempo se hacía con alcohol absoluto, inyectando localmente en la lesión. Sin embargo, los efectos colaterales eran catastróficos. Muchas de estas pacientes terminaban con unas cicatrices, unas heridas extensas y casi que el alcohol se carcomía los tejidos blandos y muchos de estos pacientes podían terminar en amputación. Así que esta es una malformación arterionosa extensa de todo el dedo en donde la ocluimos con un microcatéter viajando hasta el nicho vascular malformativo más distal y se excluye igualmente con Onyx. Esta es una malformación del muslo izquierdo, en donde tenemos todo el fenómeno malformativo. Vemos acá cómo se está llenando. Y finalmente lo que hacemos es un control al final de toda la lesión y vemos cómo la lesión queda totalmente excluida y se controla de manera adecuada todo el entorno malformativo. Avanzando más allá de lo que es usual del Onyx, que son las malformaciones arteriovenosas, es el manejo de embolización del dofugas tipo 2.
Siempre que hagamos una tomografía de control cuando estamos valorando a un paciente con endoprótesis, hay que saber muy bien la localización del llenado de ese contraste. Y si es anterior, casi que tenemos que sospechar que va a ser de la arteria mesentérica inferior. Cuando el llenado es lateral, puede ser una arteria lumbar, y cuando es posterior, hay que pensar ya que hayan un llenado por algunos vasos colaterales que también pueden ser vasos lumbares, o puede ser una arteria renal accesoria, pero siempre que tengamos este llenado anterior, hay que pensar en que estamos teniendo un llenado de la endofuga por la arteria mesentérica inferior. Y es así como con este paciente, entonces, lo que hacemos es una inyección por toda la arteria de Riolano. Viajamos y nos damos cuenta que al inyectar la arteria mesentérica inferior, eso es lo que nos está dando el llenado del saco neurismático. Simplemente lo que hacemos es viajar con nuestro microcatéter, que tiene una longitud de 150 centímetros, y hacemos la inyección del Onyx lentamente, y este es el control final. El Onyx dentro de la parte proximal de la arteria mesentérica inferior, controlando adecuadamente y por completo esa endofuga que estamos viendo y solucionando el caso de una muy buena manera. Y yendo más allá, y por último, está el síndrome de congestión pélvica. No está de más hablar de todos los ejes que tenemos que evaluar, como muy bien sabemos, y estas son las inyecciones iniciales que tenemos. Una paciente con un síndrome de congestión pélvica franco, una vena gonadal izquierda claramente insuficiente, con un paquete varicoso abundante y extenso. Lo que hacemos acá es avanzar con el microcatéter. Siempre hay que empezar la embolización por debajo de la articulación sacroiliaca inferior y terminar por encima de la articulación sacroiliaca superior. Si lo hacemos con coils, o yo, que en muchos casos ya lo estoy haciendo con Onyx, porque me permite tener una adecuada rotación de la sala con pacientes para hacerlo más dinámico y tengo un mejor reposo, empezamos la embolización por debajo de la articulación sacroiliaca, empezamos a inyectar el Onyx y nos venimos con el Onyx hasta la parte más proximal. Y cuando hablamos de esto, mucha gente estará pensando igualmente que los costos, que va a ser más caro el Onyx que los coils. Y aquí va algo claro, todo va a depender de la negociación que se tenga de cada institución con la casa comercial. Entonces, si yo puedo utilizar una ampolla de Onyx para esta paciente, tengo que tener en cuenta que una ampolla de Onyx me va a salir incluso un poco más barata que 3 o 4 coils que utilice con esta misma paciente. Es así como este es el control final, en donde queda totalmente excluido ese paquete varicoso que teníamos con un líquido embolizante como el Onyx, que usualmente lo estábamos utilizando para hacer malformaciones arteriovenosas. Después fuimos evolucionando y los empezamos a utilizar para excluir las endofugas, y ahora vemos casos como estos, en donde estamos ya manejando el síndrome de congestión pélvica con el Onyx. Finalmente, entonces, para recalcar nuevamente, hay que hacer siempre una inyección lenta y controlada del Onyx. La posibilidad de parar y reiniciar la embolización es algo que te va a llenar un poquito de calma, y esos 3 minutos nos va a permitir pensar y reflexionar de cómo estamos haciendo las cosas, poder planear nuevamente el tratamiento del abordaje, pero es un tiempo de oro que nos va a servir para ayudar a una mejor preparación del Onyx y una mejor penetración. Se ve perfectamente el Onyx, la visibilidad es uno de los fuertes de este líquido embolizante, un control angiográfico total y completo durante toda la inyección, y siempre nos va a permitir una adecuada embolización y completa penetración de las lesiones más distales. Es increíble cuando uno empieza a utilizar el Onyx y ve cómo se difumina por todo el nido malformativo hasta tapar y ocluir totalmente la malformación. Muy bien, Marcelo, muchas gracias. Esto era lo que teníamos para mostrarles. Están bienvenidos a Medellín. Dentro de los grandes atractivos están las esculturas de nuestro escultor y pintor Fernando Botero, que es el escultor actualmente vivo más famoso a nivel mundial. Ojo, vivo. Yo sé que existe Pablo Picasso, Salvador Dalí y mucho su preferencia, pero desafortunadamente ya no están con nosotros, y por fortuna contamos con Fernando Botero y su ciudad de Medellín, en donde tenemos una amplia colección y la pueden disfrutar igualmente. Muy buena presentación, Luis, y bueno, como esto último que has mostrado de Fernando Botero, yo recuerdo la clásica foto de todo turista con Gertrudis en la plaza en Cartagena, o en el Museo Botero en Bogotá, en la mano que está en el ingreso al museo. Pero sí, en Medellín es increíble la cantidad de esculturas que hay. ¿Qué nos dices de eso?
Es impresionante. Acá en Medellín, además que está el Museo de Antioquia, que es casi que se llama el Museo de Botero. Antes, en la antesala, antes de entrar al museo, hay una plaza al aire libre con 20 esculturas de Botero, todas, entonces te puedes sacar fotos con ellas. Y lo paradójico y lo enigmático de Botero es que cuando él empezó a pintar, mucha gente lo denigró y decía, ¿cómo vos estás dibujando gordos y gordas? Pues si esto no es arte, pues ¿cómo vas a dibujar eso? Y es así como uno ve que la persistencia, la perseverancia, el existir, persistir y nunca desistir, con una idea que tú tengas, te lleva al éxito. Y es así como Fernando Botero pintando gordos, que nadie lo pensaba así, lo criticaba en un momento, mira, se volvió un arte por completo y lo tenemos ahora como el escultor y pintor más famoso a nivel mundial, ¿ya? Muy bien. Te voy a hacer una pregunta del tema, Luis. ¿Has tratado algún clip el Trenoné con Onyx? No, no lo he tratado el Clipperton con Onyx, básicamente por lo extenso de la malformación, lo extenso de la lesión y las diferentes aproximaciones anatómicas que tenemos con este paciente. Creo que es una patología supremamente compleja de tratar. No solamente existe la parte vascular, también existe la parte ósea, la proliferación del tejido conectivo. Y yo creo que hay que hacer un manejo combinado de toda esta patología, tanto de la elastocompresión, la esclerosis percutánea con otros agentes diferentes. Y con Onyx no la he tratado aún porque creo que produce una pigmentación especial en la piel, que eso es algo estético importante para todos estos pacientes que hay que tenerlo en cuenta, además de su patología de base. Bueno, Luis, muy interesante la charla. Te voy a liberar. Muchas gracias por haber participado, ha sido un placer y espero que hayas disfrutado también de esta participación en nuestro programa. Muchas gracias entonces. Marcelo, muchísimo, muchas gracias a vos por todo. Estamos conversando y nuevamente un muy buen día y saludos, que estés bien. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Chao. Adaptándose a las necesidades de profesionales de la salud en constante cambio y crecimiento, Terumo Chile asume un nuevo desafío para crear un nuevo valor en simulaciones de última generación. La compañía asume el nivel de complejidad de las nuevas técnicas y procedimientos médicos. Asume el entrenamiento en escenarios clínicos más complejos, lo que permite dar la mejor respuesta en el momento oportuno. La empresa asume el entrenamiento de habilidades prácticas, permitiendo la interacción de los profesionales con simuladores de vanguardia. Asume el compromiso con la educación continua e incorpora conocimientos, habilidades y valores necesarios para capacitar a los profesionales de hoy en día. La compañía integra su centro de entrenamiento a la sociedad, necesario para liderar un futuro cambiante y tecnológico que contribuya al cuidado de la salud. Nuestro bloque a continuación, ping pong de decisiones vasculares. Y ahora viene el bloque que se denomina ping pong de decisiones vasculares. Acá no hay que fundamentar, sino que hay que decir lo que uno piensa, lo primero que haría con un determinado caso. Entonces te voy a hacer, ya que estamos hablando tanto de la subclavia, te voy a hacer un par de preguntas sobre la subclavia. Estás haciendo un TIVAR, ¿no? Digamos, programado, ¿no? Una urgencia. ¿Haces un coil and cover de la subclavia, la tapás o haces bypass? Actualmente respetamos mucho más que antes la subclavia. En un principio íbamos, ¿no es cierto?, a la UTI después de haber intervenido el paciente y le mostrábamos, ¿no es cierto?, al utiólogo que lo recibía que no tenía pulso, que no se tuviera problemas. Pero ahora, en general, hacemos bypass. Hacemos bypass, sobre todo si hay cirugía aórtica previa o es una subclavia importante. Muy bien. La segunda pregunta también está relacionada y es, cuando haces ese bypass, lo haces, viste que hay una tendencia cada vez mayor a irse de la subclavia y ir más hacia el axilar. ¿Lo haces carótido subclavio o carótido axilar? Carótido subclavio. Carótido subclavio.
Perfecto. Y te hago la última así del ping-pong. Estás con un paciente con un aneurisma complicado en shock hemorrágico grave. ¿Optás por un dispositivo monoilíaco o optás por un dispositivo bifurcado? Aorta Los abdominal. dos en la sala tenés, las dos medidas perfectas. ¿Cuál es el que preferís usar? El enfermo está en shock hemorrágico grave. Monoilíaco. Monoilíaco. Como primera cosa, sí. Monoilíaco. Muy bien. Para inmediatamente el sangrado. Exactamente. Bueno, ¿usás balón para hacer clampeo endoaórtico? En trauma, en urgencia también, uso el balón, pero no el reboa. Uso el balón nuestro, digamos, el COA. Relleno con medio contraste. Entonces, Okay. con eso, como lo hacemos habitualmente. Entonces lo podemos colocar y sabemos dónde lo colocamos. Muy bien. Bueno, Fernando, entonces, decime, me gustaría saber, por ejemplo, ¿en qué utilizás tu tiempo libre? Es decir, ¿cuáles son tus pasatiempos? ¿Qué haces cuando no estás trabajando, cuando no estás leyendo artículos de medicina? En realidad soy un lector. Me gusta mucho leer. Leo todo, de todo más bien. Me gusta escuchar música también mucho, pero música, también de toda música, depende del estado de ánimo. Si el estado de ánimo está tranquilo, música barroca. Si no, también escucho Mirá, gente muy moderna, rock, etc. en la música barroca, ¿quiénes son tus favoritos? Yo te lo pregunto porque me acabas de sorprender, porque en mi pasado yo hice, me recibí de profesor de teoría y solfeo y llegué hasta quinto año de piano, y claro, y tocaba, me acuerdo en quinto, las invenciones de Bach, que a mí Bach me encanta porque Bach tiene te canta con la mano izquierda y te contesta con la derecha, ¿viste? Y en general es así, es como un ida y vuelta de melodía. Pero bueno, pero también está Vivaldi o Purcell entre la música barroca. ¿Cuál es tu preferido? A mí me gusta Bach. Me gusta Bach. Sebastián. Sí. Sí. Sí, encuentro que es como más completo, digamos, es como una catedral al lado de Vivaldi, que es como muy musical, muy alegre, de bonita, pero el que construye música para mí es Bach. Pero me gustan todos. Me gusta Bob, Jack. Sí, en armonio o en órgano, Bach es impresionante. La verdad que es impresionante. Sí. Vos sabés que un dato curioso, te digo, Vivaldi y Bach, no me acuerdo los años, pero murieron el mismo día, tampoco me acuerdo cuál es el día, pero el mismo día del año murieron, los dos. Mirá vos, ¿no? Qué casualidad. Sí, una cosa muy loca. Y si me queda tiempo, Marcelo, soy un maestro chasquilla. Y eso ¿Cómo? me encanta. ¿Qué haces? Maestro chasquilla, como decimos en Chile. Maestro chasquilla es una persona que hace cosas no profesionalmente. Carpintereo, jardineo y todo, pero no así, sino que por entretención. En Chile, cuando una persona hace muchas cosas así, muchas, se le llama maestro chasquilla, porque es autoformado en el tema. Entonces, te hago la siguiente pregunta, Fernando. Suponete que tuviste un día de trabajo muy pesado, muchos casos, se te fue todo el día en el quirófano, llegaste a tu casa, te sentaste en tu sillón para relajar, pero te serviste una copita de algo. Yo quiero saber de qué. ¿Cuál es la bebida que te gusta tomar cuando uno está en el momento de relajación después de todo un día de trabajo? No me digas agua. Porque Vicente Raimón me dijo agua. No puede ser. A mí me gusta tomar a esa hora un vaso Coca-Cola, te digo. No. No son tus expectativas. Pero a veces un vaso de vino tinto viene muy bien. Pero he ido cambiando un poco el gusto por el vino blanco. De ser que uno se va como aligerando con el tiempo. ¿Y te gusta cocinar? Sí.
Me gusta cocinar, sobre todo que ahora es fácil, porque tú ¿Sos bueno como cocinero? Tengo mis platos, ¿ah? Tengo mis platillos, Por ejemplo. bueno, unos tallarines con marisco, Mira. hecho en el wok, son bastante buenos. No se ha muerto nadie, te lo diré. Y a veces, cuando está mi hijo, me piden repetición. Eso es Qué bien. cariño por el papá. Y en general me gusta cocinar. Y cuando no sé algo, coloco el internet en la cocina y hay un par de cocineros que son estupendos y que te van guiando. Y decime una cosa, cuando salís a cenar a un restaurante, por ejemplo, ¿hay algún tipo de comida en especial que es la que primero vas a enfocarte en mirar? ¿O Cuando salía a comer en aquella época, antes del COVID, sí? me gustaba fíjate, me gusta la comida peruana, y aquí en Chile la hacen muy rica, y me gustan los restaurantes de marisco y pescado. Son mis preferidos. Sobre Yo todo tengo cuando uno estoy... en Santiago tengo uno que me encanta, que es Azul Profundo. El pulpo, no, estupendo, es estupendo. el pulpo, le vamos a cobrar honorario por la respuesta. Sí, por lo menos que nos inviten a comer algo. El pulpo de Azul Profundo es una cosa Muy impresionante. rico. Sí, muy rico, muy rico. Sí, sí. Oíme, te hago una pregunta más. Vamos a suponer que tenés 15 días de vacaciones y decís, bueno, con tu familia, con tu señora, decís, bueno, vamos a salir de paseo. ¿Qué eligen como primera instancia? Mar, una buena playa, ¿no? Montaña, una ciudad que tenga mucha cultura. ¿Qué es lo que les gustaría así como primera elección, digamos? En general, asocio la idea de vacaciones con el mar o los lagos del sur. Ahí en una cabaña, ¿no es cierto?, cerca, en lo posible, 50 metros del borde del lago. Para mí, con ese olor a veces de tierra húmeda, porque llueve a veces en verano, estoy en vacaciones. Claro. O en la playa, caminando a pata pelada por la arena, estoy en vacaciones. Y uno dice, estoy de vacaciones. Muchas veces uno viaja hasta aquí y acá, pero sigue rumiando, ¿no es cierto?, su trabajo. Para mí esa situación es estar descansando. Y ahora te voy a hacer una pregunta que no tiene que escuchar nadie, porque es entre nosotros dos nada más. ¿El pisco es chileno o es peruano? Buena. Bueno, la ciudad de Pisco tiene nominación en Perú, pero yo creo que más bien es un tema que no se han puesto de acuerdo. Yo creo que es de ambos países, no hay que pelear ahí. Un buen pisco lo fabricamos nosotros y lo fabrican ellos. Yo creo que hay que compartirla. Ya es tema, la denominación de origen es tema de los que venden el pisco. Muy política tu respuesta. Sí. Che, Fernando, te pregunto, ¿cómo te gustaría ser recordado en el futuro? A mí me gustaría ser recordado, fíjate, Marcelo, como una persona que creyó en la medicina, que iba a ser importante para el grupo en el que estuvo, que enseñó medicina. Esa parte yo creo que esas idas que fui a provincia a enseñar a colocar endoprótesis, en discutir algunos casos con la gente joven, es algo que me llena realmente. Me gustaría que así se me recordara, alguien que tuvo tiempo y ganas de enseñar y promover la cirugía vascular. Muy bien. Eso en la parte médica. Y en la familia me importa mucho más, la verdad. Claro. Hay prioridades, exactamente. ¿Y te han quedado asignaturas pendientes en tu vida, en lo personal, por ejemplo? Sí. Se pueden decir. Y que yo no lo voy a poder hacer nunca. Me gustó un tiempo y estuve viendo si podía ser director de orquesta. Epa, muy bien. ¿Estudiaste? Empecé a estudiar música, pero la verdad que era eso u otro. Entonces, no. Eso va a quedar pendiente y la escucho a la música. Y me fijo en la labor de los directores y gozo a través de lo que veo. ¿Te gusta André Rieu?
el estilo que tiene así populista, de hacer shows al aire libre, ese tipo de cosas? Sí, me gusta, me gusta. En realidad hay un par de maestros chilenos jóvenes y también latinoamericanos jóvenes que están emergiendo bastante. Sí. Y me gustan los clásicos también, ingleses, qué sé yo, Subin Meta, etcétera, lo encuentro, pero son de otros niveles. Barenboim también es muy bueno. Sí, claro. Vamos a suponer que yo no fui nunca a Santiago, que tuve la suerte de ir muchas veces y tengo mucha cantidad de amigos, pero supongamos que nunca fui a Santiago del Chile y te tengo que preguntar a qué 3 lugares tengo que ir. ¿Qué 3 cosas no puedo perderme de Santiago? De Santiago. En algunos lugares del centro de Santiago que guardan como el barrio Conchitoro o cerca de la iglesia de San Francisco, que son como tienen el sabor del Santiago antiguo. Yo diría que algunos museos también en Santiago, la Quinta Normal, son interesantes de ver. Y tercero, mi casa, pues, Marcelo. No podría venir a Santiago sin venir a visitarme. Bueno, te lo voy a cobrar, ¿eh? La verdad que he disfrutado mucho esta entrevista, espero que la gente que la vea también. Te agradezco tu disposición, tu buen humor, tus conocimientos, y realmente la pasé muy bien. Espero que vos te hayas relajado y la hayas también pasado muy bien esta entrevista. Y bueno, no queda más que agradecerte y esperando que pronto termine esta tortura y podamos encontrarnos nuevamente cara a cara para podernos dar un abrazo. Te mando un fuerte abrazo a ti, a tu señora, y que sigas muy bien y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Marcelo. Espero que nos veamos en persona en corto tiempo. Un abrazo también. Espero que este programa les haya gustado y los veo en la próxima edición de Face to Face 2.0.